Mi querida compañera, mi colega y mi maestra, que yo no considero mi padre en la universidad, sino una persona a mí superior. También dice cosas extrañas, ¿no? Dice su lenguaje apretado, conciso. Tal vez sí, hay algo de apretado en el lenguaje, en el buen sentido. Conciso no creo. Revela la solvencia expresiva de quien puede sorprendernos, pues sí nos sorprende, tanto con imágenes insólitas, no creo que sean insólitas, como con la elocuencia del silencio. No, esto no es lenguaje del silencio. No es lenguaje del silencio. No entiendo. Tendría que hablar yo con Mercedes. Claro, ella me dará cátedra y me callaré la boca. Y claro, no es de silencio porque mi poema termina noise revisited. El ruido, revisitado, revisto, y termina citando a Wittgenstein, el maestro del lenguaje, del deseo de buscar, de conocer el nuevo lenguaje. Ay, no hay silencio. Y sobre todo que el poemario comienza, como vamos a ver un poquito, no voy a dar clase, esto es más bien un bautismo, ¿verdad? Comienza con muchas imágenes visuales, porque hay imágenes sonoras, ¿verdad? Es una tautología, imágenes visuales, y empieza un poco como en la Biblia, en búsqueda de luz, en búsqueda quizás del neón, o del escape de la luz, en búsqueda del agua. Hay toda una mitología interesante dentro del poemario, porque es como una narrativa. Y no es una narrativa donde se diga claramente qué le pasa a ese sujeto que va en búsqueda de algo, o está tratando de escapar de algo, y está con alguien, parece que tiene un objeto del deseo siempre al lado. Es un poeta interesante porque no tiene problema con el objeto del deseo, parece haberlo encontrado, pero a veces lo tira, a veces lo recibe, a veces lo maltrata, a veces la besa. Tiene una relación bien juguetona y a la misma vez a veces de fastidio, a veces de amor, a veces de cosas extrañas, en el buen sentido, extraña. Esta introducción de Claudia Massin me parece interesante, muy buena, muy atinada, sobre todo porque plantea que todo el libro está interesado en la presencia de lo perdido. Ahí sí, ahí hay paradoja, ahí hay contradicción, ahí hay ironía. ¿Cómo vas a tener presente lo que has perdido, verdad? Y ahí sí hay fortaleza poética, porque de eso se trata la poesía, de lo imposible, porque todavía seguimos siendo románticos, ¿verdad? La ironía romántica plantea eso de la poesía y los poetas siguen cultivándolo, a menos que sean poetas bien vanguardistas y malditos. Él no lo es. No es un poeta vanguardista, maldito, que cacarequee con el lenguaje y que esté por ahí dando puñaladas y matando gente, como muchos poetas que lo hacen muy bien. Yo sería un poeta vanguardista y soy una poeta vanguardista. Apuñalada limpia. Entonces, claro, en Fiebre de Fresno el lenguaje no narra ni explica, y estoy de acuerdo, el lenguaje no narra ni explica, y si narra es de una manera distinta, es la narración del lenguaje que no se puede narrar, el lenguaje que el poeta sabe que no puede narrar porque no lo ha alcanzado. Sí está con el objeto del deseo, como les decía, está con la amada, whatever, amor con una drag queen, como yo, quién sabe. Y entonces el problema es cómo convivir, cómo respirar, cómo estar juntos. Y eso es interesante porque eso le da una gran ventaja. Muchos poetas jóvenes todavía están en búsqueda del objeto del deseo, que es la madre, que es el padre, que es la amada. Y el objeto del deseo casi siempre es algo, como es poético, es bien proteico, bien complejo, no se ve, está ahí pero no está. Y me gusta cuando callas porque estás como ausente, cosas así. Y dice que es el lenguaje que ronda por los espacios en búsqueda, y en eso estoy de acuerdo. Es el lenguaje que está rondando por Las Vegas y está rondando por esos espacios modernos, y también ronda por los espacios míticos. El poema Lumen, que tiene que ver con luminosidad, con el flujo luminoso. No sé si es la luz de Las Vegas, o si es la luz del infinito, o si es la luz de Dios. No creo que sea la luz de Dios. Por esa necesidad de la búsqueda, creo que más bien el escape de un lugar muy luminoso.
casi todos los grandes libros míticos comienzan con el mito, porque el mito y lo religioso es lo que procede a la poesía. Muchos poetas terminan por eso siendo místicos. Si son poetas de este estilo, porque hay poetas que vienen por el lado contrario y terminan siendo luciferinos, malditos, diablos. Dulce comba de ópalo, mi labio luz, vaticinio del tropo que nos habita. Esa luz es interesante y ya el poema nos cautiva con ese mito, y continúa con un tratado donde dice: no tengo espejuelos y no puedo ver bien. La memoria, por eso debe haber venido Luis Felipe. La memoria del cuerpo en un prisma de resonancia. Van a ver imágenes de luces bien interesantes, y sobre todo la noción de cuerpo, porque recuerden que el libro nos anuncia fiebre, y la fiebre del cuerpo es un síntoma, ¿verdad? Es el síntoma quizás de que algo está mal, de que hay que buscar nuevos caminos, que hay que buscar una cura. E inmediatamente aparece el sonido y el cuerpo tiene fiebre, lo sugiere el título. Contiene un poema que se llama Especular. Continuamos con la luz, con el espejo, primero la luz y luego el mar. Aparece el mar y la lágrima como las metonillas de sufrimiento. Hay algo de sufrimiento del poeta con ese objeto del deseo. Está allí para él y está tan accesible que creo que eso le perturba un poco al poeta, que las cosas estén accesibles, las quiere más difíciles. Y el poema más lindo es Plenilunio, luna llena, y viaja como una luna en la noche. Es un poema cuyo lenguaje va cayendo y va desplazándose como la luna por la noche, que me parece muy interesante. Claro, hay un encuentro de vacío, hay un encuentro de la falta, ¿verdad? La falta lacaniana. Los grandes poetas, casi siempre en su búsqueda, lo que encuentran es la falta. Después del eros, lo que hay es un ámbito donde se encuentra solamente el hueco, y sobre todo los que se han ya desprovisto o se han desvinculado de la metáfora del complejo de Edipo. Pues el complejo de Edipo te pone a matar al padre y a buscar la madre, y toda esa pendejada y esa ñoñería, que era muy propio de mi generación, que era bien edípica. Yo encontré a la madre y al padre, y ahora soy joven muy. Encontré mi propia madre. Yo soy Lisa, la madre de casi de Luis Felipe. Y es interesante que el poeta en la lágrima, el próximo poema se llama Cautiverio. Vean ustedes que hay una narrativa, y esto lo hacen todos los buenos poetas, que preparan un libro y todo el libro es una narrativa, con sus personajes, con sus actantes, con sus buenos, con sus malos. Claro, la situación con la poesía, contrariamente a la novela y al drama, es que los enemigos del sujeto, de la narración, del héroe o del antihéroe, pues son las metáforas, las metonimias, los símbolos, es el lenguaje, son fantasmas, son cosas difíciles concebir. Los amantes lumen anémonas como animales atados que intenta gastar la cárcel para escapar del cuerpo. Aparece el cuerpo, aparece la noción de entrampamiento una vez que se ha encontrado la luz, y hay un comienzo ya aquí de un conflicto. Tendremos que ver en todo el poema cuál es exactamente ese conflicto. Yo necesito por lo menos 7 o 8 o 9 lecturas más para saber cuál es ese conflicto, porque es un lenguaje bien complejo, ¿verdad? Claro, hay aquí algo del amor, del haberse enamorado, hay reminiscencia. Por eso yo les digo que no se enamoren, que después terminan escribiendo poesía. Y es mejor y tengo razón.